Señor, yo te doy gracias por el Padre Emiliano, porque él es fe viva, hecha persona, y ha enraizado su fe en tu palabra, Jesucristo, la palabra eterna de Dios. Yo te doy tantas gracias por él. Te pido en este momento que lo unjas con el Espíritu Santo que da vida y vida en abundancia, para que pueda ser canal de tu palabra y nosotros podamos acogerla con sencillez y valentía de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ustedes saben que la fe la hemos recibido en el bautismo, como decía ayer, pero la fe es como un fuego. Y si tenemos un fogón en la casa y no le echamos leña, ¿qué pasa? Se va a apagar, ¿verdad? Se va a enfriar. Y la fe es como un fuego. Y la fe hay que alimentarla. Y hay muchas maneras de alimentar la fe. En este hermoso libro, que es el regalo de Dios a la iglesia de hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica, que por fin salió después de muchos años trabajando cardenales, teólogos, especialistas en catequesis. Han trabajado muchos para hacer ese catecismo, a partir del catecismo del Concilio de Trento, que era muy bueno, pero que ya necesitaba ser completado porque hoy se presentan problemas nuevos que no existían en aquel tiempo y que necesitamos iluminar con la luz de la fe. Y el equipo que ha hecho el nuevo catecismo durante 8 años, trabajando muchas horas, nos ha regalado una orientación clara. Y antes de leer comentarios del catecismo, yo le invito a todos ustedes a que busquen conseguirse ese catecismo. Es Catecismo de la Iglesia Católica. Yo sé que algunos lo tienen. A ver si algunos lo tienen ya. Ya varios lo tienen. Los que no lo tienen, consíganlo. Ténganlo en la casa, no en una librería ahí. Ténganlo a mano para consultarlo. No es un libro para leer como una novela, pero tenerlo en la casa a mano y consultarlo cuando hay discusiones. A ver qué dice la Iglesia hoy oficialmente. Y es muy importante. El otro día yo estaba en la capital con un grupo de personas y pregunté cuántos son los que tienen el nuevo catecismo en su casa. Y como unos 25 levantaron la mano de una multitud. Y pregunté cuántos son los que tienen zapatos. Y todo el mundo levantó la mano. Y les dije, qué curioso, que el nuevo catecismo cuesta menos que un par de zapatos. Y ustedes han podido comprarse un par de zapatos y no han podido comprar el nuevo catecismo porque algunos decían que era muy caro. No es caro, 125 pesos dominicanos son $10. No es caro, no es eso. Es que en general nuestro pueblo, nuestra gente sencilla, hay que empujarlos para estudiar porque hay poca tendencia entre nuestros campesinos a estudiar, a leer mucho. Prefieren escuchar la radio y la televisión. Es una manera de educar nuestra fe también, pero necesitamos estudiar. Y dice el nuevo catecismo, cuando hablamos de cómo alimentar nuestra fe, en el número 688. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo se alimenta la fe? Primero, en la Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo ha inspirado. Segundo, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales.
Tercero, en el magisterio de la Iglesia, al que el Espíritu Santo asiste. Eso ha sido publicado por el magisterio de la Iglesia. Hay 8 puntos. Le doy un ejemplo para su curiosidad, que necesitamos orientación. Hace un tiempo, antes de salir el nuevo catecismo, una pareja fue a consultarme, diciéndome que ellos todavía no tienen hijos, pero que desean tener un hijo y que han podido informarse bien, que en Miami hay un banco de espermas y que ella podía ir y ser fecundada por inseminación artificial. Y me preguntaban si eso lo permitía la fe católica, la fe cristiana. Y el esposo estaba presente y él aceptaba que la esposa fuera fecundada por inseminación artificial. La verdad es que en mi ministerio nunca me habían consultado sobre eso. Son cosas nuevas, ¿verdad? En el viejo catecismo no hablaba de eso. Y yo le dije, déjenme tiempo para consultar, porque esta pregunta nadie me la ha hecho nunca y yo no sé bien. Y llamé a un teólogo, profesor del seminario mayor, y ¿qué opinaba? Dice, no se puede, porque la Iglesia, después de mucho discutir, no permite eso. Eso está bien para los animales, la fecundación artificial, pero no para los humanos. Falta la relación humana. Bueno, se lo dije, ellos aceptaron. Ya yo tenía una respuesta. Pero a los 15 días viene otra pareja. Me dicen que según los estudios de los médicos, ellos sí podrían tener un hijo, pero por inseminación artificial con espermas del esposo y fecundando la esposa. No tenían que ir a otro, pero por inseminación artificial. Ahí yo pensé que sí, que a lo mejor este caso debe ser posible. Y le dije que sí, ella debe estar embarazada ya. De todas maneras, llegó el nuevo catecismo y voy a consultar lo que dice. Y dice que no. Entonces, ya yo veo que tenemos que seguir consultando. Hay tanta cosa nueva. En el nuevo catecismo toca puntos, por ejemplo, en la aduana, como qué pensar de lo que pasa en la aduana, tantos engaños. Hablan de muchas cosas concretas de la vida de hoy, que en la Iglesia del tiempo del Concilio de Trento no había que tratarlo. Por eso el nuevo catecismo se ha hecho a partir del catecismo del Concilio de Trento, pero se ha completado mucho. Y dice el nuevo catecismo que para alimentar la fe, además de la Sagrada Escritura y de la tradición y del magisterio de la Iglesia, también se alimenta en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Se alimenta también en la oración, de eso le va a hablar Evaristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros. La fe se alimenta también en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, y por fin en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Muchas fuentes para alimentar nuestra fe, pero la fuente principal es la palabra de Dios, la Biblia. Yo sé que todos ustedes leen su Biblia. Debemos seguir alimentando nuestra fe en la palabra de Dios. Como le dije, la fe es como un fuego que recibimos en el bautismo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y el amor de Dios crece en la medida en que vamos conociendo mejor a Dios.
Cuando ustedes oran, ustedes hablan a Dios. Y cuando ustedes leen la Biblia, Dios le habla a ustedes. Es un diálogo entre Dios y su pueblo. En la oración ustedes hablan a Dios y leyendo la palabra de Dios, es Dios que le habla a ustedes, que le ilumina su corazón. La Biblia es como una lámpara en el camino que nos indica cómo avanzar, y el Señor nos habla claro en la Biblia. Hay tantos pasajes que nos dicen lo que necesitamos hacer para avanzar en ese camino de fe. En el Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15 y siguiente, nos dice el Señor: mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé, tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé, tu Dios, te bendecirá. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está tu vida. Qué interesante, el Señor nos habla claro. Dice: pongo delante de ti, te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. ¿Y qué van a escoger? ¿Verdad que todos queremos escoger vida y bendición? Pero hay condiciones. Dice Jesús en el Evangelio: si quieres entrar en el reino, guarda los mandamientos. Y nosotros quisiéramos escoger vida y bendición, pero no guardar los mandamientos, hacer lo que nos da la gana. Este es el problema. Y para guardar los mandamientos hay que orar, porque es difícil. Es más fácil pisotear los mandamientos y hacer lo que nos da la gana. Pero para guardar los mandamientos necesitamos fortalecernos, necesitamos seguir alimentando nuestra fe en la palabra de Dios, leer y meditar la palabra de Dios. No a veces, sino cada día. Así que como cada mañana tú tomas tu desayuno o tu comida, así tu alma está sedienta, quiere alimentarse también. Y debemos tomar tiempo para alimentar nuestra vida espiritual, para alimentar nuestra fe. Algunos dicen que no tienen tiempo, pero tener tiempo es cuestión de preferencia, ¿verdad? Porque todos tenemos el mismo tiempo. Es la cosa mejor repartida en el mundo. 24 horas al día tienes tú y yo, el mismo tiempo. Entonces no es que no tenemos tiempo, es cuestión de preferencia. ¿Dónde está tu preferencia? ¿En la televisión, en la novela, o en el juego de dominó, o en la conversación con la gente? ¿Dónde está tu preferencia? Si tú estás buscando a Dios, tú vas a buscar alimentarte en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una luz en nuestro camino. A veces tenemos la impresión de que hay algunos hermanos protestantes que le dan más importancia a la palabra de Dios que ciertos católicos, que leen su Biblia, la estudian, tienen sus cursos bíblicos y van a sesiones, y eso es muy bueno. Y hay católicos también que lo hacen, pero otros que
prefieren leer el periódico. El periódico está lleno de malas noticias sobre Haití, sobre Cuba, Yugoslavia, Somalia. Y usted lee cada día malas noticias. Y es todo lo que nos da el periódico. Y la palabra de Dios es la buena noticia de que Dios tanto amó al mundo que le ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y nosotros, leyendo la Biblia, encontramos solución a tantos problemas. Por ejemplo, yo oía, ¿sabe que en la Iglesia Católica tenemos alguna gente que exagera? Y a veces hasta sacerdotes que exageran. Y uno, en su prédica, era tan duro contra los ricos que escuchando su prédica teníamos la impresión que se iban al diablo todos los ricos. Todos se iban a condenar. Y daba pena porque con una prédica tan amargada, parece que él ha sido un muchacho que ha sufrido mucho en su niñez, en su juventud, y su prédica es como un reflejo de su subconsciente, criticando y condenando y condenando. Y yo entonces fui a buscar la Biblia, a ver qué dice Dios de los ricos. Y a través de San Pablo, la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17, tenemos una orientación bien clara, inspirada por el mismo Espíritu Santo. Dice San Pablo: a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Qué distinta, ¿verdad?, la opinión de San Pablo. Él no los manda al infierno, sino que los orienta. Los orienta bien claramente, que se dice que practiquen el bien, no dice que se vayan al diablo, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad. No es que voy a hacer una colecta ahora, pero en su pueblo, en su ciudad, tal vez hay algún pobre que necesita, y usted siga esta orientación, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida eterna, verdadera. No es que la van a comprar, pero su mérito se va acumulando en el cielo. Y dice Jesús: acumulen tesoros en el cielo, donde los gusanos no roen, donde los ladrones no roban. Acumulen tesoros en el cielo. Si Jesús dice en otro pasaje del Evangelio que un vaso de agua dado a un pobre en su nombre no quedará sin recompensa en el cielo, eso nos anima mucho a seguir dando mucha agua, mucha agua. Y a veces reemplazar el agua por una papeleta. Como le decía yo a la gente en Sánchez, en mi parroquia, la colecta era muy pobre. Y yo le dije, si a algunos le da vergüenza poner centavos prietos en la colecta, envuélvanlo en una papeleta de a peso y tírenlo así, no se va a ver. Y le dije, si son tan pobres que no pueden dar nada, cojan algo en el platillo cuando pase, pero no se queden inmóviles. Le dije, me voy a sentar y voy a ver cuáles son los que no se mueven. Hagan un gesto, o ustedes ponen o cojan, pero no se queden inmóviles. Y me senté y miré haciendo la colecta y se duplicó la colecta. Es curioso, pero el Señor nos dice que todo lo que hacemos en su nombre será recompensado. No dice que el que tiene más dinero se va a condenar, sino que sean generosos,
que practiquen buenas obras. Yo estaba en el mes de septiembre, estaba predicando en Holanda y fui a visitar a un señor que se llama Pete Derksen. Estaba con su esposa y su esposa está enferma, tiene un ojo muy enfermo ahora, y ellos son una pareja que han dado un testimonio extraordinario al mundo entero. Él, Pete Derksen, era dueño de 5 centros turísticos muy importantes, dos en Holanda, uno en Inglaterra, uno en Alemania y uno en Francia. 5 centros turísticos donde recibían gente como aquí, en casa de campo. Y él acumuló eso con una vida de trabajo. A la edad de 14 años, él comenzó a trabajar, alquilaba raquetas de tenis, hizo un juego de tenis para alquilar a sus amigos y después comenzó a hacer piscinas y alquilaba. Un hombre que trabajó y él levantó una industria turística, un imperio. Y resulta que tiene 80 años ahora. Y él, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, es un católico práctico, él ha recibido una gracia tan grande, un cambio de corazón. Dice que se puso a pensar que no iba a llevarse al cielo todo eso. Eran millones de dólares que tenía, que había acumulado trabajando. Y con orientación del cardenal Danils de Bruselas, que es su director espiritual, él buscó qué sería mejor hacer, porque lo que más le interesaba después de esa efusión del Espíritu Santo era la salvación de su alma. Recibió una gracia de conversión muy grande. Y él decidió, después de pensarlo bien, después de haberle dado a cada uno de sus hijos una parte de la herencia, creo que a cada uno le dio 5 millones para que se defienda, y le quedaba mucho. Y él decidió hacer una fundación que se llama Testimonio del Amor de Dios. Y ahí metió todo su dinero, primero metió el dinero que tenía, más de 100 millones de dólares, y comenzaron esa fundación, lo que el dinero en el banco produce cada año, y lo que producía eso lo va dando a obras de evangelización, obras sociales para los leprosos, etc. Y pasaron los años y montó una organización muy bien organizada. Y resulta que hace un par de años ya, con la edad que tiene, quiso vender todo. Lo vendió a una compañía de Escocia que le produjo 500 millones de dólares. Y él tomó los 500 millones de dólares y lo puso en la fundación. Está todo en la fundación. Eso no lo toca, pero lo que produce eso de intereses lo van repartiendo en el mundo a los necesitados, para la evangelización. Como les dije, él edificó pueblos para leprosos en África, pueblos con sus casitas y sus calles, y agua corriente y luz, y muchas obras hermosas. Y ahora, cuando lo visité, él me preguntaba si yo creía que se iba a salvar, porque él dice, yo quiero morir con nada. Él vendió hasta su propia casa, y lo que produjo la casa, que era una mansión hermosísima, lo vendió y lo puso en la fundación también. Y le quedaba una sola cosa. Dice que él tenía pinturas que había comprado en el curso de los años, pinturas de mucho valor, que le tenía mucho cariño a sus pinturas, pero se dio cuenta que era lo único que le quedaba, sus pinturas, obras maestras. Y decidió él con la esposa, de acuerdo los dos, la puso en venta en Bruselas y le produjo $1 millón de dólares la pintura. Y tomó $1 millón y lo puso ahí. Ya no le queda nada, ni casa tiene. Él vive en una casa de la fundación, una casa como las casas de la romana, muy sencilla, con un aposento y una pequeña cocina y una pequeña capilla donde tiene el Santísimo, y ahí visita el Santísimo. Es un testimonio impresionante. ¿Cómo puede un hombre
despegarse tanto. Solo la gracia de Dios es capaz de transformar un corazón, de iluminarlo para que se dé cuenta que todo eso puede hacer mucho bien en el mundo, eso que tenía, pero que el día de su muerte no se lo va a llevar. Murió un hombre en la capital y ustedes saben que cuando hay funerales siempre hay gente indiscreta que hacen preguntas que no van al asunto, no es el momento. Se iban al cementerio de Cristo Redentor caminando en procesión, llevando el difunto al cementerio, y caminando un hombre le preguntó al hermano del muerto: ¿y cuánto dejó tu hermano? Porque el muerto tenía un comercio grande en la calle El Conde, un comercio imponente. Le preguntó: ¿cuánto dejó tu hermano? Y el hermano del muerto dijo: lo dejo todo. Una buena respuesta, ¿verdad? Así me decía Pete Jackson que él quiere, cuando se muera, no tener nada. Y me dijo: ¿usted cree que me voy a salvar? Le dije: claro que sí. Porque dice Jesús que la limosna cubre la multitud de los pecados. Y más uno entrega al Señor su vida, no solamente su dinero, su vida, su tiempo, su amor, más acumula tesoros en el cielo. Entonces yo sé que ustedes no son todos ricos como Pete Jackson, pero hay algunos que tienen más dinero que yo. Le vuelvo a leer eso. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida eterna. No van a comprar la vida eterna, van a recibirla gratuitamente, pero el Señor acoge nuestras buenas obras, las bendice y acumula nuestro mérito. Y Él dice que hay muchas mansiones en la casa del Padre. Ustedes saben que en el cielo no todos vamos a estar a la misma altura. Según la altura de santidad que tú has conseguido, a esa altura no está. Si van ustedes a un teatro, a una pieza musical, y entre ustedes algunos han estudiado mucho la música y tienen una presentación musical hermosa, el que más sabe de música va a disfrutar más que el otro, que lo ve bonito, pero no lo aprecia tanto, ¿verdad que no? Y así en el cielo, más alta será tu santidad, más vas a gozar por la vida eterna. No es verdad que vamos a recibir todos el mismo mérito. El mismo Jesús dice que hay muchas mansiones en el reino de los cielos, hay sitio para todo, pero hay grados de santidad. Y más creces en santidad, más vas a gozar eternamente, piénsalo. Así ustedes leyendo la Biblia se animan a seguir luchando, se animan realmente a aguantar las dificultades de la vida. Se animan también a vivir la caridad. Jesús nos dice que el mandamiento primero es amar a Dios y que el segundo es semejante al primero, amar al prójimo como a uno mismo. Y Él nos indica en la Biblia el camino que hay que seguir. Y en las bienaventuranzas, Él nos indica el camino de la felicidad. Todos queremos ser felices. Jesús nos ha dicho cuál es el camino para la felicidad. En las bienaventuranzas nos indica el camino que más felices nos va a hacer si vivimos las bienaventuranzas. Dice San Pablo a los Corintios: mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia.
cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Cuando tú te encuentras con un pobre que te pide una limosna, piensa eso. El que da con alegría recibirá, dice San Pablo. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. El que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. Recibiremos el fruto de nuestro trabajo. Recibiremos el fruto de nuestros esfuerzos en nuestra vida espiritual. Si tú no le das siempre a tu vida espiritual, lo más probable es que tu crecimiento en la vida espiritual va a ser muy poco. Y hay gente que sufre de anemia espiritual. Hemos visto mucha gente que sufre de anemia física porque no comen. Pero hay cristianos que tienen fe, la han recibido en el bautismo, pero no la alimentan su fe. Y son anémicos espiritualmente. Tal vez físicamente están bien gordos, pero espiritualmente son débiles, no tienen fuerza. Y el Señor nos invita a alimentarnos en los sacramentos. Él nos invita a alimentarnos en la Eucaristía. Dice Santa Teresita del Niño Jesús, si un día el demonio consigue alejar a uno de la Eucaristía, ya lo consiguió todo. Es como quitarle a uno su comida. Si tú le quitas su comida, ya no tienes que pelear con él. Si va a ir debilitando, lo vas a vencer. Y si tú tienes ese problema de que no puedes alimentarte en la Eucaristía, te vas a debilitar en la fe. Tu fe se va a debilitar, se va a debilitar. ¿Y qué va a pasar? Las tentaciones del demonio te van a vencer. Y tú vas a sufrir mucho y no vas a tener fuerza para pelear. Dice San Pablo que tenemos que luchar contra los espíritus. Tenemos que luchar con fuerza. Y Dios nos conoce y sabe que tenemos que alimentarnos constantemente. Y en el Evangelio pueden ver que nos ha dado los 7 sacramentos, que son como 7 canales de la gracia de Dios, para primero nacer a la vida nueva en el bautismo, luego para crecer en la vida nueva a través de la Eucaristía, para volver a recuperar la vida nueva en el sacramento de la reconciliación, para vivir realmente nuestra vocación, que sea sacerdotal o que sea de matrimonio, a través de los sacramentos que Jesús nos ha dado. Y incluso Jesús nos ha dado un sacramento para los enfermos, para ayudarnos a recobrar la salud. Todo eso son fuentes de vida, fuentes de gracia. ¿Cuántas orientaciones recibimos en la Biblia, en el Evangelio, que necesitamos? Y es leyéndolo que uno va a ir recapacitando, alimentando su fe. No hacer como un padre que estaba medio mal de la cabeza, ya era viejo y durante la Semana Santa había que leer la lectura de la Pasión de Cristo. Y él, cuando comenzó la misa, el martes santo, había la Pasión de Cristo, que era muy largo. Durante la Semana Santa que leer eso, llegó ahí, comenzó a leer, dijo, eso lo leí yo, y lo pasó la Pasión de Cristo y se fue más lejos. Si tú dices, eso lo leí yo, no te vas a alimentar. Hay que seguir meditando, recapacitando, fortaleciéndose, porque la Biblia, tal vez tú has leído, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles y nunca has descubierto la acción del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo lo puedes hacer después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Yo sé que muchos son los católicos que después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, una nueva efusión del Espíritu Santo en su vida, han vuelto a leer los Hechos de los Apóstoles con unos ojos nuevos y descubren con sorpresa
la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y comienzan a descubrir que el mismo Espíritu Santo que hablaba por los profetas habla hoy a la iglesia también. Descubren muchos que el mismo Espíritu Santo que daba carismas a los apóstoles después del Pentecostés da carismas hoy a los cristianos, da carismas de compasión, carismas de profecía, carismas de sanación, de milagros, de liberación. Y vemos que lo que el Espíritu Santo hacía, lo hace hoy. El Espíritu Santo habla al corazón de los hombres. Nos habla al corazón, no nos habla al oído, pero habla al corazón. Cuando ustedes están orando, el Espíritu de Dios que mora en ustedes, como en un templo, habla a su corazón. Pónganse atentos. Yo les voy a contar un testimonio. Estaba hace pocas semanas en Bruselas predicando y pasaba en la calle en Bruselas y esa gente ha llegado a ser muy atrevido en las pinturas en la calle. Había fotografía realmente sorprendente. Era una verdadera pornografía, pero foto muy bonita, a colores, en la calle. Y todos somos curiosos, ¿verdad? Y me detuve mirando esas fotos. Pero mirando esas fotos foto bonita, pero tan atrevida y tan pornográfica, me sorprendí que pusieran cosas así en la calle. Y mirando las fotos, como que me sentí mal porque tenía mi bendito crucifijo aquí y lo entré, como que no me convenía tener un crucifijo ahí. Y en mi corazón escuché una palabra: ¿por qué me ocultas? Yo salí y me fui. El Señor me dijo: ¿por qué me ocultas? Como que me molestaba tener mi crucifijo y mirar esa foto. Estaban en plena calle, pero no combinaba bien, ¿verdad? Y en mi corazón escuché esa palabra: ¿por qué me ocultas? No vamos a ocultar al Señor. Debemos ser testigos de Él, ir donde conviene y no ir donde no conviene. Ni siquiera en la calle podemos detenernos si lo que nos presentan no nos conviene. Y el Espíritu Santo sigue hablando hoy al corazón del hombre. Lo que pasa es que no lo escuchamos. A veces es un pensamiento que te pone el Espíritu Santo en el corazón. Dice Jesús que el Espíritu Santo nos convencerá del pecado. Es Él que nos habla, que nos hace ver lo que no conviene, lo que conviene, que nos impulsa a seguir a Cristo. Pero si queremos seguir a Cristo de más cerca, debemos conocerlo más. Decía San Jerónimo que ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene a orientarnos en el camino. Es una palabra de luz que nos ilumina en las tinieblas. Es una palabra de verdad que nos hace salir de nuestras mentiras. Es una palabra de sanación que sana nuestras enfermedades. La palabra de Dios es una palabra de luz, le lo repito, que nos ayuda a caminar como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. Y más nos vamos a alimentar, más vamos a crecer también en la amistad con el Señor. Decía San Pablo en la epístola a los Efesios: en pie pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando también siempre el escudo de la fe, para que ustedes puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu van a defenderse contra los malignos, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia. Tomen en mano la espada
del Espíritu, la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo que penetra profundamente en el corazón del hombre. No descuiden su vida espiritual, alimenten su fe. Y yo termino con una palabra de San Pablo, que antes de morir le decía a los corintios: no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Me recuerdo que yo era párroco de Nagua. Para los del exterior es una ciudad de la República Dominicana. Teníamos en Nagua una población muy pobre. Y el único millonario que había en Nagua era Panchito Reynoso. Él era un hombre de mucho dinero. Panchito tenía muchas fincas, mucho ganado, tenía carros de pecueso largo y todo eso. Y Panchito ha sido para mí un testimonio del poder de Dios para la conversión. Panchito, cuando era joven, como tenía finca y ganado y tenía dinero, él cambió su esposa de 30 años por 2 de 15. Así comenzó él. Y dejó su esposa de 30 años y se buscó 2 de 15. Y ha ido cambiando continuamente. Y nos daba pena porque Panchito era muy generoso. Y los padres de la parroquia, cuando venía la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Altagracia, acostumbraban pedir a Panchito algo para la celebración de la fiesta, y él daba un becerro, daba siempre algo. Era muy generoso. Tenía tanto amor que daba su amor a todo el mundo. Pero era un problema, porque su primera esposa, él la abandonó por completo. Y la pobre vivía al lado de la playa, en Nagua, en una casita pobre. Vivía de limosna. Era un escándalo para todos ver a Panchito con tanto dinero y tantas cosas. Y su esposa abandonada, pero la esposa oraba por él. Y pasaron años. Y la esposa vivía de limosna. Y resulta que ya Panchito tenía cerca de 80 años. Cuando yo era párroco un día, supe que Panchito estaba muy enfermo. Y yo fui a visitarlo. Y le dije: Panchito, yo no vengo a buscar tu dinero, porque los otros padres cada año iban a visitarlo para buscar un becerro, para buscar una ofrenda para la fiesta patronal. Le dije: yo no vengo a buscar dinero, quiero otra cosa. Y me dijo: ¿qué quiere, padre? Yo le dije: yo quiero tus pecados. Quiero tus pecados porque piénsalo, que tú ya tienes edad y tienes que organizar tu viaje, preparar tu pasaporte. Comencé a hablar con él y tratando de convencerlo de que le convenía cambiar de vida. Y él, muy amable, aceptó que orara por él, pero me dijo que lo iba a pensar, porque todavía tenía sus ambiciones a los 80 años. Me dijo que lo iba a pensar. Y pasaron 2, 3, 4 años. Y Panchito seguía pensando, pero la muerte se acercaba. Y un día, el padre que me reemplazó lo fue a visitar porque otra vez Panchito estaba muy enfermo. Y le ofreció confesarse. Y él aceptó, pero el padre le dijo: antes de confesarte, tú tienes que pedir perdón a tu esposa que tú has abandonado allá en la playa, la pobre, viviendo de limosna. Antes de confesarte, tú debes pedirle perdón y después Dios te va a perdonar a ti. Y Panchito aceptó ir a visitar a su primera esposa. Salieron juntos y llegaron a la casita de la vieja. Y la vecina fue y llamó a la puerta de la doña, de la primera esposa de Panchito, y le dijo: vecina, no te imaginas quién está aquí. Ella estaba en su aposento, paralizada, en una silla de ruedas, y dijo: ¿quién es? Dice la vecina: es Panchito que viene a verte. Y la vieja dijo: ¿ahora y para qué? Dice: él viene a pedirte perdón. Y la esposa, cuando
oyó eso, como que le costó mucho, no contestaba. Y la vecina le dijo, pero tú rezas el Santo Rosario todos los días por la conversión de Panchito, hace años, y tú dices, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y ahora que Él te viene a pedir perdón, y tú no lo vas a perdonar. Y la evangelizó. Y la esposa dijo, bien, que entre. Sacaron a la esposa a la salita adelante, en su silla, porque no caminaba. Y entonces Panchito entró y se arrodilló delante de la esposa y le besó los pies y le pidió perdón. Eso fue grande. Le besó los pies, le pidió perdón y se dieron el abrazo. A los 80 años se dieron el abrazo que se habían dado cuando eran novios. Igual, le volvió a nacer el amor y se perdonaron. Y entonces Panchito, después de pedirle perdón y hablar con ella, volvió a su casa y se confesó y comenzó a comulgar 2 o 3 veces a la semana. El padre le llevaba la comunión y se preparó a morir, comulgando y orando. Mira que nunca es demasiado tarde. Y murió una muerte de paz. Y yo estoy seguro que Panchito está en el cielo, porque Jesús perdona, y cuando Jesús perdona, Él dice en la Biblia que Él echa lejos los pecados, como en el abismo de su amor. Él echa detrás de Él nuestros pecados y ni los recuerda. Entonces, leyendo la Biblia, ustedes encuentran mucho consuelo. Si alguno de ustedes tiene pecado, que sepa que Jesús es el Salvador y que no hay bajo el cielo, dice San Pedro, otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Y leyendo la Biblia, uno alimenta su fe, se anima a vivir mejor, uno busca llevar una vida de más caridad, de más paciencia, uno busca vivir las bienaventuranzas y uno busca caminar como hijos de la luz. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en las tinieblas. Y así van a seguir creciendo en su fe, alimentando su fe en la palabra de Dios y en las orientaciones del magisterio de la Iglesia. Busquen su nuevo catecismo, consúltenlo, léanlo de vez en cuando y verán cómo el Señor le va a ayudar a crecer en la fe. Amén.